Hola, ¿todo bien? Este es el canal Prueba Bíblica. Hoy pondré a prueba tus conocimientos sobre las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Prepárate porque estamos por comenzar. Pregunta 1. ¿Qué profecía en Isaías anuncia que el Mesías nacería de una virgen? A. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. B. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. C. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. D. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Respuesta correcta, alternativa, B. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La palabra de Emmanuel significa Dios con nosotros, indicando la naturaleza divina del Mesías. Esta profecía es frecuentemente citada en el Nuevo Testamento como cumplimiento en el nacimiento de Jesús, específicamente en Mateo 1, 22-23. Pregunta 2. ¿Qué profeta predijo que el Mesías nacería en Belén? A. Jeremías. B. Miqueas. C. Isaías. D. Daniel. Respuesta correcta, alternativa, B. Miqueas. Miqueas describe a Belén como demasiado pequeña para estar entre las miles de Judá, resaltando la humildad del lugar de nacimiento del Mesías. Esta profecía es confirmada en Mateo 2, 4-6, cuando los sabios de Oriente buscan el lugar de nacimiento de Jesús. Pregunta 3. ¿Qué profecía en Isaías habla sobre el sufrimiento del Mesías? A. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. B. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. C. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. D. Reinará un rey en justicia, y príncipes gobernarán con rectitud. Respuesta correcta, alternativa, B. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53 es frecuentemente llamado el Cántico del Siervo Sufriente, y describe detalladamente el sufrimiento y rechazo que enfrentaría el Mesías. Pregunta 4. ¿Quién profetizó que el Mesías sería traicionado por 30 monedas de plata? A. Amós. B. Oseas. C. Zacarías. D. Malaquías. Respuesta correcta, alternativa, C. Zacarías. Zacarías menciona que el precio por el cual el Mesías sería traicionado sería de 30 monedas de plata, valor pagado a Judas Iscariote por traicionar a Jesús. Las monedas de plata fueron usadas para comprar el campo del alfarero. Pregunta 5. ¿Qué profecía en Salmos habla sobre el Mesías siendo rechazado por la liderazgo de Israel? A. Los reyes de la tierra se levantan, y los príncipes se juntan en consejo contra el Señor y contra su ungido. B. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. C. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. D. Los enemigos lo tomaron y se alegraron con su desgracia. Respuesta correcta, alternativa, C. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra angular simboliza la importancia crucial del Mesías, a pesar de ser rechazado por los líderes religiosos. Este versículo es citado varias veces en el Nuevo Testamento. ¿Estás disfrutando la prueba? Dale me gusta y apoya el canal. Pregunta 6. ¿Qué profeta habló sobre la entrada triunfal del Mesías en Jerusalén montado en un asno? A. Malaquías. B. Isaías. C. Zacarías. D. Miqueas.
Respuesta correcta, alternativa, C. Zacarías. Zacarías describe al Mesías como un rey justo y humilde, entrando en Jerusalén montado en un asno. Esta profecía se cumple en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, como relatado en Mateo 21. Pregunta 7. ¿Quién profetizó que el Mesías sería traspasado? A. Isaías. B. David. C. Jeremías. D. Zacarías. Respuesta correcta, alternativa, D. Zacarías. La profecía de Zacarías habla de un espíritu de gracia y de oración que será derramado. Y el pueblo mirará a quien traspasaron. Este versículo es visto como una referencia directa a la crucifixión de Jesús y es citado en Juan 19. Verso 37. Pregunta 8. ¿Qué profecía en Isaías menciona el nacimiento del Mesías como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? A. Isaías 7 y 14. B. Isaías 11, 1. C. Isaías 9, 6. D. Isaías 53, 5. Respuesta correcta, alternativa, C. Isaías 9, 6. Cada título dado al Mesías en este pasaje refleja aspectos de su naturaleza y obra, desde su sabiduría hasta su divinidad y paz. Este versículo es frecuentemente asociado a las festividades de Navidad, celebrando el nacimiento de Jesús. Pregunta 9. ¿Quién profetizó que el Mesías sería llamado Hijo de Dios? A. David. B. Isaías. C. Jeremías. D. Ezequiel. Respuesta correcta, alternativa, A. David. En el Salmo 2, el Hijo es descrito como ungido y establecido por Dios, destacando su relación especial con el Padre. Este título es reiterado en el Nuevo Testamento, como en Hebreos 1 verso 5. Pregunta 10. ¿Qué profecía en el libro de Daniel habla sobre el ungido? A. Daniel 7, 13-14. B. Daniel 9, 25-26. C. Daniel 11 y 31. D. Daniel 12, 1. Respuesta correcta, alternativa, B. Daniel 9, 25-26. La profecía de las 70 semanas es una de las predicciones mesiánicas más detalladas, incluyendo el tiempo del ministerio y la muerte del Mesías. Pregunta 11. ¿Qué profecía en Isaías describe al Mesías como el siervo sufriente, que llevaría las iniquidades de muchos? A. Isaías 53, 4-5. B. Isaías 42, 1-4. C. Isaías 61, 1-2. D. Isaías 11, 1-2. Respuesta correcta, alternativa, A. Isaías 53, 4-5. Isaías 53 es una de las descripciones más claras del papel expiatorio del Mesías, cargando los pecados de la humanidad. Pregunta 12. ¿Qué salmo menciona que los enemigos del Mesías lo rodearían y echarían suertes sobre sus vestiduras? A. Salmos 2, 1-3. B. Salmos 22, 16-18. C. Salmos 4 y 10. D. Salmos 110, 1. Respuesta correcta, alternativa, B. Salmos 22, 16-18. Este salmo es considerado uno de los más detallados sobre el sufrimiento del Mesías,
incluyendo la descripción de sus enemigos y la división de sus vestiduras. Jesús citó el inicio de este salmo en la cruz, según Mateo 27 verso 46. Pregunta 13. ¿Quién profetizó que el Mesías traería luz a los gentiles? A. Jeremías. B. Isaías. C. Ezequiel. D. Amós. Respuesta correcta, alternativa, B. Isaías. Isaías habla del Mesías como una luz para las naciones, indicando que su misión no sería solo para Israel, sino para todos los pueblos. Esta visión universal del Mesías es confirmada en el Nuevo Testamento. Pregunta 14. ¿Qué profecía en Génesis menciona que todas las naciones serían bendecidas a través de la descendencia de Abraham? A. Génesis 12, 3. B. Génesis 10 y 18. C. Génesis 49, 10. D. Génesis 15, 5. Respuesta correcta, alternativa, B. Génesis 10 y 18. Dios promete a Abraham que a través de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas, una profecía que muchos creen cumplida en Jesucristo. Pregunta 15. ¿Qué profeta habló sobre el Mesías estableciendo un nuevo pacto? A. Jeremías. B. Isaías. C. Ezequiel. D. Oseas. Respuesta correcta, alternativa, B. Jeremías. Jeremías anuncia un nuevo pacto, que será diferente del pacto mosaico, siendo escrito en el corazón de las personas. El Nuevo Testamento identifica este nuevo pacto con la obra de Jesús, especialmente en la Última Cena. ¿Quieres ver más vídeos como este? Suscríbete ahora al canal Prueba Bíblica, haz clic en el vídeo que te sugiero y comienza una nueva prueba. Dime también cuántas preguntas sobre profecías mesiánicas acertaste. Te espero en el próximo vídeo.